al mirar en la palabra de Dios en el libro del profeta Miqueas. Es un libro que está finalizando el Antiguo Testamento, con 5 o 6 libros antes de Malaquías. Dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos ha sitiado con vara herirán en la mejilla al buey de Israel. Y dice el versículo 2, que es el que estamos trabajando: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, ¿de quién será el que será Señor de Israel? A sus salidas son desde el principio, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos nuevamente poder estar congregados, estudiando tu palabra. Espíritu Santo de Dios querido, guíanos. Ayúdanos a que tu palabra sea fielmente predicada, que no sea en mis emociones, diciendo cosas que no debo, y que toda esta enseñanza pueda ser aplicada a nuestros corazones para mayor convicción y mayor testimonio, y para mucho mayor santidad. Te damos gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden probar así el todo. En la actualidad, el mundo supone que celebra el nacimiento de Cristo. Pero si comenzamos a revisar y a mirar las familias, los amigos, piensan en esta fecha de diciembre como un tiempo de celebración, un tiempo de rumba, un tiempo de pólvora, de compartir, de vacaciones, de regalos. Lo ven como una gran fiesta, pero como una fiesta para nosotros, para los hombres. En la gran mayoría de las personas, aunque hablan de la Navidad, no están hablando del mensaje de paz y recogimiento espiritual que aquí se nos trae. Ellos están mostrando verdaderamente lo que para muchos significa la Navidad. El mundo en esta época se define en parranda y en gastos. Esto difícilmente se podrá cambiar, pero lo que hoy queremos es revisar una profecía del Antiguo Testamento que nos habla del Señor Jesús. Algunos dicen que el Antiguo Testamento habla de Dios y que el Nuevo Testamento habla de Jesucristo, pero aquí vemos que realmente en el Antiguo Testamento se habla del Señor Jesús. Es una profecía dada más o menos unos 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y esta profecía nos ayudará a entender la verdadera esencia de ese evento que el mundo celebra dentro de unos días, el 24 de diciembre. Miremos nuevamente el texto en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es posible que usted nunca hubiera leído el libro de Miqueas, y por eso es que nosotros recomendamos que debemos leer la Biblia completa para tener un panorama total de lo que es la palabra de Dios. Miqueas es uno de los profetas menores, se llaman menores porque sus libros son pequeños. Entonces, todos los profetas
cortos. Es un profeta que vivió en el siglo VII, es contemporáneo con Isaías y estuvo profetizando en una de las épocas posiblemente más complicadas de la historia de Israel. Y la época era muy complicada porque la nación estaba sufriendo una muy difícil época de su historia. Estaba viviendo una descomposición moral y espiritual, pero también tenían una gran amenaza de Asiria, el cual más adelante los derrotó muy humillantemente. De tal manera que tenían problemas internos y externos. Mis hermanos, en este contexto tan incierto para el pueblo de Dios, el profeta anuncia la llegada de un Mesías. Anuncia la llegada de aquel gobernador, de aquel señor, de aquel rey de reyes, del señor de señores, que enviaría el mismo Señor para la salvación del pueblo. Lo primero que el profeta Miqueas nos revela es el lugar del nacimiento. Dice el versículo 2: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Por eso la enseñanza la he titulado La profecía de la verdadera Navidad. Y allí vamos a ver que en ese versículo se está revelando el nacimiento del rey, se revela la naturaleza del gobierno de ese rey y se revelará la esencia de la persona del Mesías, la esencia de la persona de ese rey. Miremos entonces el primer punto: la profecía revela el nacimiento del rey. Recordemos que en medio de toda esta historia, para no irnos a alargar leyendo muchas cosas, llegan unos magos a Jerusalén y preguntan: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y Herodes inmediatamente llama a todos los sabios y les dice: vengan a ver cómo es la cosa, cómo que ha nacido un rey y dónde entonces ha nacido. Y los sabios le responden inmediatamente, porque para ellos era muy claro: nació en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entre el pueblo judío no existía ninguna duda que el Señor Jesucristo, el Mesías, nacería en Belén, porque Dios lo había anunciado con el profeta 700 años antes. Lo que ellos no entendían fue por qué Dios eligió una ciudad tan insignificante como Belén, ni siquiera era una población, lo que llamamos una vereda. Era una de las aldeas más pequeñas y allí nacería el rey. Belén era tan pequeña que muchas veces no la tenía en cuenta ni para el conteo de la ciudad, para los censos. De hecho, Miqueas dice: pequeña para estar entre las familias de Judá. Es decir, era tan poco importante que ni siquiera les interesaba esa población. El Señor Jesucristo pudo haber nacido en Roma, pudo haber nacido en Jerusalén, pero no. A él le plació, como lo veíamos la semana pasada, escoger una muy pequeña e insignificante aldea. Y peor aún, no escogió la más pequeñita, sino que escogió una aldea muy pequeña, en un establo. Y todo esto para que allí naciera el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es: ¿por qué Jesús tuvo que nacer en Belén? Posiblemente muchos nos hacemos la pregunta: ¿pero por qué Jesús tuvo que nacer en Belén? De hecho, la palabra de Dios no dice por qué nació en Belén, pero si nos ponemos a mirar todo lo que la palabra de Dios enseña, una de las razones probables por las que
pudo nacer en Belén, es porque Dios hace las cosas de tal manera que solo la gloria sea para Él. Y lo hace para castigar, para azotar la soberbia del hombre, para que su soberbia sea humillada. Si Belén hubiera sido una ciudad muy importante, con un poderío militar, con mucha cultura, con muchos sabios, posiblemente los hombres dirían, claro, Dios escogió a Belén porque era una ciudad muy importante, porque nosotros hemos sido muy buenos y la hemos hecho una gran ciudad. Pero Dios hace las cosas como las hace para que no pongamos nuestros ojos en la supuesta grandeza del hombre, sino más bien en la grandeza, en la bondad, en la misericordia de Dios, al derramar ese favor sobre todas aquellas personas que no lo merecemos, personas que somos indignas. Y eso es lo que el Espíritu Santo enseña por medio de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. En Corinto, las personas estaban divididas en la iglesia y unos estaban alineando con unos y otros con otros. Y entonces unos decían, no es que yo soy de Apolos, o es que yo soy de Pablo, o es que yo soy de Cephas. Y Pablo les tuvo que escribir diciendo, hermanos, mirad vuestra vocación, que no soy muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte de su presencia. ¿Por qué entonces escogió Dios Belén? ¿Por qué no escogió Roma? Porque Él no quería que el hombre se jactara de nada. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios busca la manera de reducir o desinflar el orgullo humano. ¿Saben por qué? Porque el problema más grave de la humanidad, el problema más grave que tenemos los hombres, quizás es el maldito orgullo. No somos capaces de dominarlo, por más humildes que queramos ser. Hasta cuando decimos que somos humildes, estamos orgullosos. El gran problema humano es la falta de humildad, y era lo que estudiábamos la semana pasada. La Biblia enseña que Dios nos creó para su gloria, para que nos gozáramos en Él, para que estuviéramos por siempre en Dios. Pero desgraciadamente el hombre no permaneció en su condición original y el hombre se rebeló contra su creador, y en medio de esa rebelión trajo muchísimos problemas, muchísimas consecuencias terribles para la raza humana. Entonces, el hombre se convirtió en el enemigo de Dios y se volvió un peligro para sus hijos. Ahora, ese no es el fin de la historia. Dios no dejó las cosas así. Por todos nosotros es conocido que desde el mismo instante en que entró el pecado al mundo, Dios reveló un plan de salvación que ya tenía desde la eternidad, con el propósito de revertir esos efectos que el pecado había producido en la creación y en el hombre, y de esa manera hacer una demostración de su gloria mucho más extraordinaria de lo que su creación original pudiera poner en transmitir. Mis hermanos, fue para eso que
que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Hace más de 2000 años vino para restaurar al hombre dañado y convertirlo en el Salvador que siempre debió haber sido. Pero para eso el hombre tenía que ser humillado, el hombre tiene que tener claro que Él no es Dios, tiene que tener claro que solo Dios puede ser Dios y que nosotros no podemos ni siquiera pensar en que llegaremos a ser Dios. Solo el Rey de Gloria podrá recibir toda, absolutamente toda la gloria. En la aldea de Belén no había nada extraordinario. Ni siquiera ese establo en que María dio a luz Isaac. Tampoco hubo, ni hay, ni habrá nada extraordinario en ningún hombre para que Dios piense en el bien. No hay nada extraordinario para podernos hacer beneficiarios de una salvación tan grande, porque la salvación es únicamente por gracia, para que solo el Dios de toda gloria se lleve toda la gloria. Es por eso que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos continúa diciendo en el pasaje a los Corintios: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo. Es por Dios que estamos nosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mis hermanos, es el mismo Dios el que nos atrae a nosotros. Nosotros ni siquiera queremos ir, y Él es quien nos atrae, quien nos llama, quien nos da la salvación. Es Dios quien nos salva. ¿Y sabe por qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe, no es Él. Mis hermanos, los cristianos no podemos actuar con orgullo. Alguien decía que más ordinario que un cristiano orgulloso no puede haber. Debemos estar siempre orando al Espíritu Santo que nos ayude, porque el orgullo continúa siendo el problema más grave de nuestro corazón, aún siendo creyentes. Es por el orgullo que las iglesias se dividen, es por el orgullo que hay dificultades entre los hermanos, es por el orgullo que los hermanos se van de las congregaciones. Solo por el orgullo creemos que somos muy importantes, y es ridículo que los creyentes seamos orgullosos. ¿Sabe por qué? Porque por el solo hecho de nosotros confesar que somos cristianos, estamos aceptando delante de todos los demás nuestra propia bajeza y nuestra absoluta pecaminosidad. Ahora, si analizamos por qué Cristo nació en una aldea como Belén, es porque de esa manera muestra el carácter de su obra. Él no vino para ser servido, Él no vino para ser rey de este mundo. Él vino para servir. Él no vino a tomar, Él vino, a tomar el lugar de pecadores culpables, que lo único que merecíamos es la muerte. El Señor Jesucristo nació en una aldea tan insignificante porque Él vino en nuestra representación para mostrarnos cuán miserables somos nosotros. Él vino a tomar nuestro lugar. Antes de ser exaltado, Él tenía que ser humillado. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que fue el que leímos al inicio y que fue el que explicamos la semana pasada. Dice Filipenses
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No sean orgullosos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, él se humilló hasta la muerte de un criminal. El Señor Jesucristo primero se humilló hasta lo sumo y luego el Padre lo exaltó hasta lo máximo. Ahora, Miqueas no solo profetizó 700 años antes el lugar donde Cristo iba a nacer, sino que también profetizó cuál sería la naturaleza de su gobierno. Miremos al segundo punto. La profecía revela la naturaleza de su gobierno. Dice, versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Esto quiere decir que el Mesías prometido viene en calidad de gobernante. Lo que sí no se menciona en el texto es que él viene a gobernar en nombre propio. Allí no está diciendo eso. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Nada se dice de más y nada se dice de menos. El texto en ningún momento está diciendo que de Belén va a salir el rey de Israel. El texto dice, de ti, Belén, me saldrá el Señor de Israel. Lo que está diciendo en otras palabras es, Belén, de ti, el que viene de mi parte. Lo que dice el Espíritu Santo por medio del profeta Miqueas es que el Mesías vendría al mundo a gobernar de parte de Dios. Vendría a establecer la voluntad de Dios, el gobierno de Dios en este mundo. Es decir, el Mesías habría de someterse a sí mismo a la voluntad de su Padre, y él se encargaría de llevar a sus seguidores a hacer lo mismo. La naturaleza del gobierno de Cristo, la naturaleza del gobierno que Cristo vino a implantar en el mundo, entonces fue el gobierno de Dios. Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y Juan 5:30 dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y en Juan 7:16 dice, mi doctrina no es mía, sino la del que me envió. Esto, mis hermanos, esto es lo que los judíos perdieron de vista. Ellos no entendieron, cuando Cristo vino hace 2000 años, ellos no entendieron realmente a qué había venido Cristo. Ellos malinterpretaron las Escrituras y estaban esperando un guerrero, alguien poderoso y victorioso que derrotara a los enemigos e implantara en la tierra de Palestina un reino universal. Así era que ellos lo veían. Los creyentes sabemos que efectivamente así será. Los creyentes sabemos que en la segunda venida vendrá a gobernar y vendrá con todo su poderío y con todo su séquito de ángeles, con todo su ejército. Algún día volverá realmente a implantar ese majestuoso reino en el mundo. Pero esa no era la misión de su primera
misión de su primera venida fue para hacer que hombres y mujeres rebeldes contra Dios se arrepintieran de su rebeldía y se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios. Eso fue lo que Cristo vino a hacer en su primera venida. Ese es el tipo de reino del que Él vino a implantar. De hecho, cuando estaba siendo interrogado por Poncio Pilato, Él le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y en medio de esa confusión, entonces Pilato le pregunta: ¿y entonces eres tu rey? Y Jesús le responde: tú dices que yo soy rey, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y escuchen con atención, ¿para qué vino el Señor al mundo? Continúa diciendo: para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Aquí vemos cómo Cristo está conectando su reinado, ese reinado que Él viene a implantar, con la verdad. Si Jesús hubiera venido a implantar un reino terrenal, lo primero que habría hecho era reclutar soldados, como podemos ver nosotros cuando se presenta un golpe de Estado. ¿Cómo se presenta un golpe de Estado? Empieza a reclutar soldados y cuando hace un ejército, va y se corre. Si Jesús hubiera venido a hacer el reino de este mundo, lo hubiera podido hacer perfectamente. Pero lo que el Señor Jesucristo hizo cuando vino al mundo fue predicar, enseñar, proclamar la verdad. ¿Y saben por qué? Porque la victoria de Cristo como Rey no la obtiene forzando a los enemigos desde fuera. La victoria de Cristo es dándole convicción al mundo, dándonos convicción de nuestros corazones. Y esa es la manera como Cristo es victorioso. Su arma de guerra es la verdad. El hombre está lleno de mentiras, de confusión. El hombre no entiende ni para qué vino al mundo. ¿Cuál es el propósito de la existencia? Usted ve en el mundo y no es sino locura. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en 3 fiestas y eso era una locura todas. Íbamos un ratito y nos íbamos. No era sino rumba, música, licor. El mundo no sabe para qué está. La gente no sabe para qué está. Y muchos piensan que hasta aquí llega todo. Pero bueno, ya. No saben para dónde van. Esa, mis hermanos, es la gran diferencia. Los creyentes no lo saben. Sabemos para dónde vamos. Nosotros tenemos un norte efectivamente y claramente definido. El hombre está en tinieblas y el reino de Cristo, el reino que Cristo vino a implantar, está compuesto de hombres y mujeres que han entendido y se han sometido voluntariamente a la verdad de Dios. Esa es una verdad que el Señor Jesucristo encarna. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una gran verdad. Esa es absolutamente la única verdad que nosotros podemos tener y entender. Ese fue el tipo de reinado que Cristo vino a establecer. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero miremos algo más que Miqueas profetiza sobre el Mesías. Ya vimos el nacimiento, que fue en una pequeñísima, muy pequeña aldea de Belén. Ya vimos la naturaleza de su gobierno, que vino a hacer que hombres y mujeres se sometieran a su voluntad, que dejaran su rebeldía, se sometieran a Dios. Pero miremos el tercer punto. Miremos la esencia de la persona de Mesías. Leamos nuevamente el versículo 2, capítulo 5 de Miqueas, verso 2.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que es Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Allí está la esencia de la persona del Mesías. El texto, por un lado, nos dice que nacería como todos nacemos, nacería siendo un bebé, que nacería en Belén, que nacería como un bebé y nacería en un pesebre. Pero miremos cómo se complica luego la cosa. Por el otro lado nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El nacimiento de todo ser humano marca el inicio de una vida. Antes de nosotros nacer, no existíamos. Realmente existíamos en la mente de Dios. Comenzamos a existir cuando fuimos engendrados. Pero escuchen bien lo que dice el Espíritu Santo por medio del profeta. Está diciendo que este gobernante que habría de venir a Belén a nacer en un pesebre, en realidad es alguien eterno. El gobernante que nacería como un bebé es eterno. ¿Cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? Los profetas que profetizaron acerca de Cristo no entendían realmente lo que estaban diciendo. Ellos no entendían absolutamente todo. Entendían algunas cosas, pero de hecho, Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, dice que los profetas inquirieron e indagaron diligentemente para poder entender las mismas profecías que ellos estaban profetizando. Pero ahora, lo que escribieron y muchas de las cosas que escribieron no las entendían, pero las escribieron porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ellos no preguntaron. Miguel no se puso a preguntar al Señor: venga, yo no entiendo cómo así que el Eterno va a venir, cómo así que va a hacer. No, él simplemente tomó nota de lo que el Señor le dijo y lo dejó escrito para que todos nosotros lo pudiéramos conocer. La palabra de Dios es inspirada, de tal manera que ellos no preguntaron, sino que escribieron, solo profetizaban lo que Dios les decía. Y Miqueas, 700 años antes de Cristo, dice que ese bebé nacería en Belén, que nacería en un pesebre, pero que ese bebé ha existido desde siempre. Algo que los judíos sabían es que hay un solo ser que existe desde siempre. De hecho, en Isaías 40:28 dice: no has sabido que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Pero ahora resulta que el libro de Miqueas, ese Dios eterno, está diciendo en el capítulo 5, versículo 2: de ti me saldrá el que será rey de Israel. Está diciendo Belén: yo enviaré a través de ti a alguien que será rey en Israel. Ahora, la pregunta es: entonces ese Mesías que nacería de Dios o fue enviado por Dios. Isaías también habla de esta dificultad. Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, hablando del nacimiento de Cristo, dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre, y se llamará su nombre Emmanuel. Y luego en el capítulo 9, versículo 6, dice, hablando de la Virgen de la cual nacería: porque a un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado, y principado sobre sus hombros. Es decir, está diciendo: ese niño que viene va a ser un gobernante absoluto, va a ser el Señor de Israel. Él viene con toda autoridad. Y se llamará, continúa diciendo, su nombre admirable consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede llamarse Dios fuerte, Padre eterno y al mismo tiempo nacer como un niño? La respuesta a esta pregunta es una respuesta misteriosa y también extraordinaria para los seres humanos. Lo que ocurrió hace más de 2000 años en una pequeña aldea de Palestina llamada Belén, escuchen bien, lo que ocurrió en ese momento no fue el nacimiento de cualquier niño, no fue el nacimiento de un niño común y corriente, sino que fue el acto de amor más extraordinario que alguna vez ha existido y ha ocurrido y ocurrirá en toda la eternidad. La segunda persona de la Trinidad, Dios, el Hijo, se hizo hombre voluntariamente. Eso es muy difícil de entender, pero se hizo voluntariamente hombre. Fue enviado por Dios Padre a rescatar a pecadores como tú y como yo, muriendo en nuestro lugar en una cruz del Calvario. Es por eso que ese niño puede ser llamado Dios fuerte y Padre eterno. En Juan 10, versículo 30, el Señor Jesucristo dijo a los judíos: yo y el Padre somos uno. ¿Y qué le dijo a Felipe cuando Felipe tuvo dudas? En Juan 14:9 le dice: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mis hermanos, esa es la solución del problema. Jesús nació como un niño en una aldea de Belén. Pero ese niño no era otro que el Hijo de Dios. Ese niño era y es la segunda persona de la Trinidad, que asumiendo en el tiempo una naturaleza humana, se humilló primeramente a ser como hombre, semejante a todos nosotros, pero sin pecado, y estando en esa condición de hombre, se humilló más. Y se humilló pagando la deuda de todos nosotros, de todos aquellos que creemos en Él, para pagar esa justicia divina que nosotros no teníamos cómo pagar, y así murió por todos los que en Él creemos. De tal manera entonces que es Dios quien envía a Dios, es el Padre quien envía al Hijo. ¿Qué dice Juan en el capítulo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y si continuamos hasta el versículo 14, dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, ese es el más extraordinario hecho, el que supuestamente el mundo está recordando en esta época, el que supuestamente el mundo va a recordar y va a celebrar el 24 de diciembre. Esa, mis hermanos, es la verdadera Navidad. El nacimiento, la verdadera Navidad es el nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado, para que nosotros pudiéramos cumplir el propósito de nuestra existencia, de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. La Navidad nos debe entonces llevar a pensar que el mundo anda muy mal. La Navidad nos tiene que llevar a pensar que los seres humanos, en vez de vivir para Dios, queremos vivir para nuestro disfrute, para nuestro propio gozo. Mis hermanos, la manera como deberíamos celebrar el nacimiento de aquel que vino a corregir
ese gran mal de la humanidad en esta temporada nos sobresalen muchos pecados, mucha codicia, mucho egoísmo, mucha ambición, mucho orgullo, mucho desorden administrativo. La realidad es que en esta celebración nosotros deseamos ser los privilegiados, nosotros deseamos ser los principales, no es que me voy de vacaciones, o es que tenemos unas fiestas, o es que me van a dar muchos regalos. Nadie verdaderamente está pensando en la gloria de Dios. Está bien, mis hermanos, que deseemos estar en familia. De hecho, nosotros estuvimos ayer en unas reuniones familiares y hubo regalos, y a mí me dieron unos regalos y nosotros tuvimos los regalos. Eso está bien, no está mal. Yo no estoy diciéndoles que no pasen buen tiempo, que compartan con sus familias, pero realmente nada de eso ha sido dado para celebrar la Navidad. Ese tipo de fiestas se celebran en cualquier fecha del año. La palabra de Dios dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. ¿Sabe por qué? Porque por la buena voluntad de Dios es que recibimos la paz que el Señor Jesucristo nos va a traer. Es solo por la voluntad de Dios. Mis hermanos, todo inicia con la gloria de Dios. El foco de la Navidad tiene que ser la gloria de Dios antes que nuestra gloria y nuestro disfrute. El Señor Jesucristo nació precisamente para glorificar a Dios, para que la humanidad lo glorificara en ese nacimiento y en todo su trayecto de vida. Cuando nosotros pensamos que lo importante de la Navidad es el hombre, hemos perdido absolutamente el norte de quién es Dios. Cuando nosotros pensamos que lo importante es la familia, no es que pobrecito mis hijos, yo no tengo con qué darle un regalo y me voy a celebrar.